Cuando quieras comenzar, nomás ya, profe. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el abogado, escribano público y docente David Cañete. Soy también docente de la Universidad Nacional de Asunción. Y hoy vamos a estar dando la clase de repaso de hechos y actos jurídicos. Antes de comenzar la clase de repaso, quiero dar algunos puntitos para dejar en claro cuál va a ser el modo de estar, en este caso, desarrollando las lecciones. Bueno, vamos a estar desarrollando, obviamente, por bolilla, ¿verdad? Y las preguntas que quieran hacer va a ser luego al término, en este caso, del desarrollo de cada bolilla para no estar interrumpiendo la clase y para poder, en este caso, terminar a tiempo también, porque saben bien que es muy largo hechos y actos jurídicos. Y bueno, entonces, también otra preguntita, Juliana, antes de comenzar, ¿el examen va a ser oral o escrito? Oral, todo oral. El segundo y el tercer llamado, oral. Bueno, perfecto. Entonces, habida cuenta de que va a ser oral el examen, el sistema de estudio va a ser diferente, ¿sí? O sea, vamos a estar desarrollando las bolillas y yo les voy a estar diciendo las preguntas que los profesores van a hacer en la mesa, según lo que yo tengo anotado acá, las preguntas que hicieron en este caso en el año pasado y también en otros llamados. Está bien, y vamos a ir en este caso diciendo los puntos más importantes, las preguntas que tienen que saber, sí o sí, cosas que le van a preguntar. Y a ver, habida cuenta que va a ser oral el examen. Luego ya del desarrollo de todas las clases, una vez que terminemos las lecciones, ya va a quedar a criterio de ustedes hacer un simulacro del examen oral. Pues yo hago esos tipos de simulacros. Yo estoy con el tema de la enseñanza ya hace 7 años ya, en época de que era ya, en este caso también estudiante, hacía esto. Entonces, si les interesa, yo suelo hacer, al término de las lecciones, suelo hacer un simulacro de un examen oral. Tengo acá mi bolillero, aquí en mi oficina, podemos hacer en la casa de alguien, inclusive en mi casa de estudio, en la facultad, donde sea. Entonces, para que ustedes aprendan y pierdan el miedo de rendir obligaciones en la mesa, porque yo le voy a tomar como le va a tomar, en este caso, cualquier tipo de profesor. Y bueno, ¿se entendió entonces? Vamos a dar comienzo a la clase. La lección 1, de acuerdo al programa, habla sobre el Código Civil paraguayo y sus antecedentes. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que saber sí o sí de esta bolilla? 1, ¿cuáles son las partes del código? ¿Y cuál es la respuesta correcta a esto? ¿A cuáles son las partes del código? Primeramente tenemos que saber que el código se divide netamente en 6 partes. No les digan a los profesores que se dividen en 7, porque algunos se dividen en 7, otros dicen que no, pero en este caso a Martínez Simón, por ejemplo, le tenés que contestar que se divide en 6. Y le vas a citar cuáles son esas partes del Código Civil paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en la bolilla 1? Las partes del Código Civil paraguayo. ¿En cuánto se divide las partes del Código Civil paraguayo? Se divide en 6. ¿Cuáles son esas partes? Primeramente, podemos encontrar ¿forman o no forman parte del código? Y la respuesta correcta es sí forma parte del código, ya que en sus artículos correspondientes van, en este caso, dilapidando cuáles son, vamos a decir, las características o cuáles son las enunciaciones que se tienen que hacer en ciertos procesos. O sea que sí forma parte del Código Civil, es lo que quiero decirles. Entonces, así quiero que les respondan en la mesa cuando les preguntas cuáles son las partes del Código Civil paraguayo. No le respondan así. El título preliminar del artículo 1 al 27. El libro primero de las personas del artículo 28 al 276. Porque me tocó estar el año antepasado en la mesa de obligaciones, porque también suelo estar así, porque yo soy asistente de cátedra
y van a tener conmigo técnica jurídica en su último año. Me suelen llamar así los profesores cuando necesitan ayuda y, che, David, ¿será que puede venir a ayudar acá? Sí, ¿verdad? Y ya me tocó, ya que cuando el alumno ahonda mucho la respuesta, hay profesores de obligaciones que les hace sacar su código ahí y como que ya le dijiste los artículos, te va a decir, tu código tenés a mano, si lo tenés te va a dar de él. Léeme el artículo tanto, ¿verdad? 5 al 27. Bueno, ¿qué entendés en lo que refiere a este código? Ahí te puedes perder, te puedes liar con toda la presión en el momento. Entonces, consejo sano, no ahonden sus respuestas. Netamente así, ¿sí? Bueno. Entonces ya sabemos ya las partes del Código Civil paraguayo. ¿Cuáles son aquellas partes del Código Civil paraguayo? Si le preguntan en la mesa, las disposiciones transitorias forman parte del Código Civil paraguayo, ¿qué le van a decir? Sí, forma. Sí, forma parte del Código Civil paraguayo. Muy bien. Ahora bien, vamos a otro tema que sí o sí también tienen que saber. El tema del uso y la costumbre, que es un tema muy controversial y que el alumno siempre confunde. Esto Martínez Simón explica también, ¿verdad? En su libro, también el doctor Bonifacio Ríos, cuando la costumbre se utiliza, o en este caso, cuando esa costumbre puede crear derechos, es lo que nos queremos referir. Bueno, la respuesta está en el artículo 7, también le pide su programa, en cuanto al uso y la costumbre. La pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cuándo el uso y la costumbre, en este caso, puede crear derecho? Y la respuesta es la siguiente, ¿sí? Netamente, el uso y la costumbre puede crear derecho cuando las leyes se refieren a ellas. No se olviden de eso. Netamente, el uso y la costumbre puede crear derecho cuando las leyes se refieren a ellas. Si las leyes no se refieren a ellas, no pueden crear ningún tipo de norma, ningún tipo de derecho. Ahora bien, si es que le pregunto al profesor, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Dónde está estipulado? Y díganle en el artículo 7 del Código Civil paraguayo, ¿sí? Muchas veces en el programa ya está la respuesta, chicos y chicas. Por eso es importante que hagan el esfuerzo una vez que terminemos las lecciones correspondientes en hacer el simulacro, porque yo les quiero tomar el simulacro para poder enseñarles cómo desarrollar el programa, cómo zafarse en este caso, porque todos tenemos un mal día, te puedes nublar ahí, muchas veces una bolilla que no sabes, pero miren, yo le digo, yo elaboro los exámenes en la una materia donde estoy y la respuesta está en el programa. Entonces, a modo de acotaciones, sigamos entonces con la lección, con la bolilla número 1. Entonces, pregunta al... Voy a cerrar mi entrada un ratito. Mi perro vació ladra y no puedo enseñar aquí un ratito. Ya estoy, perdón. Bueno, pregunta a la clase. ¿Cuándo el uso y la costumbre pueden crear derechos y dónde está estipulado? ¿Alguien me puede contestar? Solo cuando las leyes se refieren a ellas. ¿Y dónde encontramos eso, Fernando? En el artículo número 7 del ¿Del? Código Civil. Muy bien. Bueno, a ver, otro. El valor de la costumbre en el derecho indígena también tengo aquí anotado. Otro punto importante que preguntó. Y acá tengo, por ejemplo, marcado que la mayoría contestó mal. Y preguntaron muchísimo. Muchísimo los profesores preguntaron. Muchas veces los profesores no te dejan desarrollar toda tu bolilla. Tienen que saber eso. Yo al menos no dejo desarrollar toda la bolilla. Cuando ya pillo que el alumno está diciéndome así y entonces ya le paro ya, le hago dos preguntitas, me contesta bien y ya, tipo rajando más ya de acá.
muchas veces, como le digo, los profesores no te dejan desarrollar la bolilla. Te hacen las preguntas, les contestas bien y te vas ya. Acá, por ejemplo, tengo anotado yo que al alumno que le salió la bolilla 1, la primera pregunta que le hizo fue el tema del uso y la costumbre. Y la segunda pregunta que le hizo fue de los pueblos indígenas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que saber de los pueblos indígenas para entender bien? Porque el alumno siempre confunde. Y les voy a plantear el caso, el caso que en este caso, como siempre digo, que el profesor plantea en la mesa. Porque en la mesa el profesor te va a plantear una casuística, así como en las parciales. Y te va a decir, ¿vos qué harías? ¿O qué aplicarías? Ahora bien, les voy a leer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a los pueblos indígenas y grupos étnicos, ¿sí? Bueno, dice en este caso el artículo 63. No sé si tienen su constitución a mano o la delegada Juliana envió un resumen, me envió un resumen que está muy bueno, estuve leyendo, pero también estoy yo desarrollando la clase desde mi resumen. Yo le voy a pasar a Juliana un enlace de mi página web, porque yo tengo mi página web en donde tengo todos los compilados que yo hago, ¿verdad? De todas las materias. Bueno, yo enseño todas las materias. El primer semestre al 12º semestre enseño todas las materias. Y en esa página web van a encontrar todos los materiales que ustedes quieran. Sí, pero es prácticamente un premio que yo le doy a mis alumnos, ¿verdad? Que se toman el atrevimiento de estudiar de forma particular conmigo, porque a mí me gusta el alumno que quiera aprender. Entonces, va a quedar en vos, Juliana, después de escribirme y hincharme para que te pase ese enlace para que ahí puedan bajar los materiales que quieran. Hay también, creo que hace también exámenes de años anteriores así, pero obviamente no con toda la respuesta, ¿verdad? Para que el alumno pueda practicar. Bueno, de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Dice el artículo 63 de la Constitución Nacional. De la identidad étnica queda reconocida y garantizada el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. En el respectivo hábitat, ¿sí? Tienen derecho a sí mismo a aplicar libremente su sistema de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna. Ahí está la controversia con los abogados del INDI, ya tuve un caso así. Bueno, en este caso, para la regulación de convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución, dice. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena. Por eso quiero que tengan a mano su Constitución. Y vamos a actuar como profesionales abogados ya, ¿verdad? Porque le van a plantear el caso. El último punto seguido dice: en los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena, ¿sí? Ahora bien, el artículo 66 dice: de la educación y la asistencia, el Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá además a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural. El caso es el siguiente. El cacique de este caso, de tal pueblo indígena, le está castigando a una niña de 12 años de edad, azotándole con una varilla, ¿sí? En este caso, las reglas de esa tribu indígena que forma parte del pueblo paraguayo, en el cual su identidad étnica está reconocida y garantizada por la Constitución Nacional, dice que, ¿verdad? En este caso, esta niña empezaba a robar dentro de esa comunidad indígena. Sí, robaba ropa, robaba frutas. Era una niña, por así decirlo, traviesa, ¿verdad? Para no decirle ladrona, ¿verdad?
¿Y qué pasó? El cacique decidió castigarla. Le azotó con una varilla, ¿verdad? Una varilla de hierro, y la ató a un poste, porque así decía la tradición de ellos, que debería ser castigada, sí, que debería de ser azotada. Bueno, en este caso, la niña quedó muy mal golpeada. Tuvo que intervenir en este caso el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, porque es una niña, ¿verdad? Tuvo que intervenir la CODENI, tuvo que intervenir también el Ministerio Público. Ahora bien, la pregunta del profesor, así le va a plantear el caso y le va a decir, en este caso, según el artículo 63, según el artículo 65 y según el artículo 66 de la Constitución Nacional, se garantiza y se reconoce el derecho de ese pueblo indígena a preservar y desarrollar su identidad étnica, ¿sí? También tiene derecho, en este caso, a aplicar libremente su sistema cultural y religioso. Ahora bien, ¿queda exento de algún castigo el cacique? ¿Qué le contestarían al profesor? A mi parecer, no, profesor, ¿Por qué, Delia? porque atenta contra los derechos, en este caso, de la niñez, ¿verdad? Y la violencia en contra, justamente en la Constitución del artículo 63, usted leyó la última parte, que Sí, dice justamente que toda vez que no atente contra los derechos, sí, eh, eh, iba a ser reconocida, ¿verdad? La ley de los indígenas, de la comunidad indígena. sí. Ahora bien, así mismo le vas a contestar al profesor y el profesor te va a decir, ¿estás segura? Mira que la ley suprema de la República del Paraguay, ¿cuál es? La Constitución. La La, Constitución Nacional. el Código de la Niñez y Adolescencia por ahí puede ir por encima de la Constitución Nacional. No, No, El Código Penal, no, no. no. Y entonces, estoy segura. muy bien, Delia. Así me gusta. Vean el ejemplo que le estoy haciendo, porque así yo le voy a preguntar en la mesa. Cuando el profesor te quiere hacer dudar de tu respuesta y vos estás segura, no digan, no sé, ay, profe, ay, no estoy segura, ay, no sé, profe. No digan esa palabra en la mesa, ¿sí? Por más que estén equivocados ustedes, ¿verdad? En este caso, digan, sí, profesor, estoy seguro o estoy segura, ¿sí? ¿Por qué? Les doy un consejo sano. ¿Qué se busca con obligaciones? ¿Qué se busca con, en este caso, con hacer un examen oral? Que el alumno le compensa al profesor, por más que esté, en este caso, no equivocado, sino que más bien con una opinión distinta, ¿sí? Porque Delia me dijo, no, tiene que ser castigado, está atentando. En este caso hay un punto aparte donde dice que se tendrá en cuenta en este caso los conflictos jurisdiccionales, el derecho consuetudinario indígena, pero siempre y cuando no atenten contra los derechos de terceros, ¿sí? Y ella tiene toda la razón, porque también los derechos del niño está consagrado dentro de la Constitución Nacional. ¿Vieron cómo yo le hice la pregunta, le hice hacer dudar? Si yo le decía esto a Delia y ella me decía, ah, sí, cierto, profe, no, entonces no va a ser castigado. Yo le iba nomás a sentar con mi cabeza, pero iba a poner mal ahí en la casilla donde iba a tener, en este caso, la puntuación de ella. ¿Sí? Entonces, eh, consejo sano, cuando van a dar una, una respuesta, siempre digan, sí, así mismo es, profesor, estoy seguro. ¿Entienden? Sí, profesor. Bueno, siguiente punto. Vamos a ir más rápido porque si no, no vamos a terminar. Al menos tener 3, 4 bolillas hoy. A ver, otro punto. Bueno, el tema del procedimiento de los juicios, eso tienen que leer bien. No tengo nada acá que pregunto, pero de igual forma,
Eso es lo que tienen que saber en cuanto a la aplicación del derecho indígena. Si no se olviden de eso. Bueno, ahora bien, Disculpe, decimos, disculpe, una sí, consulta rápida nada más, al menos hasta sí, donde William. entendí. Entonces la bolilla uno, ¿cómo Está bien, William. Mira, esta es una clase de repaso, ¿sí? Esta no es una clase que vamos a estar dando punto por punto, por punto, por punto, por punto del programa, porque si no teníamos que haber comenzado hace 3 meses atrás, ¿sí? Las clases que vamos a estar dando los puntos importantes de cada bolilla y vamos a estar dando las preguntas que sí o sí los profesores van a hacer en la mesa. El resto ya queda en ustedes leer. Es por eso que vuelvo a recalcar otra vez la clase. Es importante que luego al término del desarrollo de todo el contenido que vamos a estar haciendo, hagamos el simulacro, porque ahí les voy a poder enseñar cómo desarrollar el programa, ¿sí? En cómo, por ejemplo, hacer, no saltear, sino que tratar de hilar 2, 3 respuestas en una, por ejemplo. Y en el programa está todo, ¿sí? Por eso le insto a hacer el simulacro una vez que terminemos. Por eso la clase de repaso vamos a estar dando los puntos importantes, porque 2 horas dura esta clase, ¿sí? Juliana contactó conmigo y le dije que vamos a la clase de repaso y que va a ser 2 horas. Pero imposible, chicos, hacer punto por punto del programa, porque no vamos a llegar a no ser que hagamos 5 horas por día, ¿sí? Para estudiar bien como corresponde, pero no, igual. Por eso vamos a dar puntos importantes de cada bolilla y las preguntas que van a estar haciendo en la mesa. Es lo que dije al comienzo de la clase, antes de comenzar luego a desarrollar las clases. ¿Se entiende? entendido? Sí, profe. Bueno, dale, William. A ver, siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta hizo un profesor. En cuanto a las en cuanto a las fuentes de las obligaciones en nuestro Código Civil, ¿cuáles serían las principales? Y las principales fuentes en lo que refiere a las obligaciones en nuestro Código Civil está, primeramente, luego el Código Civil argentino, que es el Código de Vélez-Sársfield. Porque el Código de Vélez-Sársfield es el copy-paste de lo que es nuestro código. Luego podemos encontrar el Código Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que es el Código Napoleón, luego el Código Civil italiano y luego el Código Civil alemán, ¿sí? Pregunta también que va a hacer el profesor es, ¿de qué se trata la Unidroid? O en este caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la Unidroid que está en el programa también? Bueno, la Unidroid es, en este caso, una entidad que elabora principios y reglas de interpretación de contratos internacionales, ¿sí? En este caso, esos contratos internacionales son netamente con esos estados que forman parte eh, de esa organización, los cuales se encargan también de emitir fondos y bonos de ayuda para catástrofes o para
en este caso, accidentes aéreos, en alta mar, todo lo que refiere a ayuda en otros países, como por ejemplo cuando una entidad extranjera va y tiene un accidente en otros países. ¿Por qué les va a hacer una pregunta esto? Era que hizo el año pasado una pregunta de esto, de acuerdo a creo que ese avión de Malasia que se había estrellado, y le preguntó cuál es la entidad encargada para poder estudiar los contratos internacionales e interpretarlos y poder ayudar en cuanto a un bono, una ayuda económica para ese país, y es la UNIDROIT. Y yo creo que sí o sí también le va a preguntar en esta ocasión por el tema este del submarino, esto que se fueron a ver el Titanic, ¿sí? ¿Por qué? Estoy seguro que le va a preguntar porque fue la UNIDROIT quien elaboró los contratos, el cual estudió cuáles son los países miembros y en este caso financió no esa expedición, esa ayuda, ¿verdad? Para encontrar el submarino. Y luego de eso, ¿verdad? Se aprobó ese monto, la ayuda, y luego ya no pudieron ellos poder colaborar para poder de vuelta irse, porque era casi 6 millones de euros, creo que. Y una vez nomás ellos ya emitieron la ayuda. Entonces, no se olviden de eso. La UNIDROIT, en esta entidad que se encarga de interpretar y elaborar los contratos internacionales para los países que forman parte de ellos para la ayuda internacional correspondiente en cuanto a bonos o ayuda económica cuando ocurre accidentes dentro de ese país, estando en este caso una empresa o qué sé yo, otra entidad dentro de ese país. Y siempre confunden hechos con actos jurídicos. Yo le cuento, bueno, está bien, se entiende, volvimos después de 2 años casi estar dando las clases de forma virtual, pero yo le digo, hay alumnos, mis alumnos de último año no me saben diferenciar hechos y actos jurídicos. Así que son preguntas que te van a salvar en la mesa, o es para un 2 o es para un 5, pero son preguntas que el profesor te va a hacer. Diferencia entre hechos y actos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? Entonces son preguntas que sí o sí te van a preguntar. Bueno, entonces vamos al concepto de hecho jurídico. ¿Qué es lo que es el hecho jurídico? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede dar un concepto vago que entiendan de hechos jurídicos, Fernando? Para mí, un hecho jurídico es un hecho fortuito con una consecuencia jurídica, que produce una consecuencia jurídica. Un caso fortuito. Pueden ser hechos humanos o naturales. Pueden ser hechos humanos, naturales, sí. ¿Otro? En su Lícito o sentido de ilícito. producir consecuencias jurídicas, puede ser ilícitos. Diego. Diego. No, levantó el pedo su mano, parece que no contesta. Bueno. Ahí, profesor, discúlpame. Puede ser el nacimiento de una persona también, ¿verdad? Son susceptibles de producir alguna adquisición, transferencia, extinción u obligaciones. Muy bien, William. Bueno, la respuesta que quiero que den en la mesa
y quiero que hablen bien, ¿sí? Porque ya están a mitad de ser abogados, ¿sí? Y en lo que refiere a las preguntas, ¿verdad? Que les pueda hacer el profesor, quiero que contesten estando seguros. Por más que igual contesten como si fuera que saben bien, ¿verdad? Por eso le digo, la seguridad importa mucho en un examen oral. Los hechos jurídicos son todos aquellos acontecimientos, ¿sí? Acontecimientos susceptibles de producir algún tipo de adquisición, algún tipo de modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Esa es la respuesta correcta en los hechos jurídicos. Pero también tenemos que tener en cuenta que solamente los hechos jurídicos son humanos o naturales, ¿sí? En este caso, el hecho, el hecho jurídico puede ser ilícito Sí. Sí puede, o solamente puede ser lícito. puede ser ilícito o lícito. ¿Segura, Adriana? Y sí, pues yo Sí, tengo entendido que sí el puede acto ser. jurídico es lo que es lícito, pero yo sé que un hecho jurídico es ilícito, ya que puede ser, se puede producir por el hombre o por la naturaleza. Te vuelvo a preguntar. ¿Segura, Adriana? Sí, yo estoy segura, porque yo Muy, entendí así que sí. muy bien, está muy bien, ¿sí? Yo lo que estoy tratando de hacer es tratando de ponerte nerviosa, ¿sí? Pero vos ya dije la respuesta correcta y si está, sí estoy segura, sí y ya. Así, sí, vamos a empezar a practicar a poder ya para un examen oral, ¿está bien? No porque quiera hacer argel o te quiera volver a hacer repetir la respuesta, sino que es más bien para ir practicando de a poco, ¿está bien? Bueno, a ver. Entonces, el hecho jurídico, dijimos que es todo acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones, como así también solamente pueden ser actos humanos o naturales, ¿sí? También puede ser lícito o puede ser ilícito, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos, en este caso, de la relación jurídica? ¿Cuáles son aquellos que tienen que estar sí o sí presentes para que se configure la relación jurídica? Y sí o sí, para que se configure la relación jurídica, tiene que estar la norma por un lado, que es en este caso aquella que va a ser aplicada, ¿sí? Luego la norma, obviamente el sujeto es la persona. Y luego ese hecho condicionante o ese acontecimiento condicionante. Pero atiendan bien una cosa, ese acontecimiento sí o sí puede ser natural, como así también puede ser humano. Y si tenemos a la norma, tenemos a la persona y tenemos el hecho condicionante, tenemos obviamente una sanción, ¿sí? Esos son los 4 elementos de la acción jurídica. A ver, pregunta también de mesa. ¿Cuál es la diferencia? No voy a decir diferencia entre derecho y acto jurídico porque es fácil, pero vamos a decir. Pregunta de mesa. ¿Cuál es la diferencia entre
como quiero que conteste de la siguiente manera. La diferencia entre el supuesto jurídico y el hecho jurídico es que en el supuesto jurídico la norma establece una hipótesis y en el hecho jurídico, sin embargo, ya es ese efecto que produce la norma. Esa es la respuesta correcta. ¿Está bien? Pregunta, ¿la clase está siendo grabada o no? Sí, estoy grabando, no te preocupes. Bueno, espectacular, así escuchan después, pues le va a servir mucho después para que escuchen. A ver. ¿Se entendió entonces la diferencia, sí? Entre supuesto jurídico y hecho jurídico. Uno, pues, el supuesto, pues, es la norma nomás que pone. La hipótesis, si pasa esto, va a tener esta sanción, ¿sí? Y el hecho jurídico es, pasó esto y se le va a sancionar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. ¿Puedo Sí, comentar lo profesor. que dijo el profe Bonifacio en clase, profe? Sí, Delia, sin problema. Él, por ejemplo, dijo que el supuesto jurídico es el tipo legal, que es una Claro, hipótesis. la Esa es la norma. diferencia. Sí, es la norma. Y que el hecho jurídico ya es el acontecimiento real Claro, en sí. lo que Que pasa. sí, así mismo. Muy bien, está muy bien, Delia, muy bien. Pregunta de mesa. ¿Cuándo los actos voluntarios tendrán el carácter de ilícitos? A ver, los actos jurídicos, no actos, bueno, lo mismo. Los actos jurídicos pueden ser ilícitos. Sí, pueden ser, profesor. Sí, pueden ser, ¿qué, Fernando? Sí, pueden ser lícitos e ilícitos, porque los actos Mm, jurídicos son los producidos por el hombre. mm. Lean bien lo que es actos jurídicos. Los actos jurídicos netamente son lícitos. Si son ilícitos, ya no son actos jurídicos. Esa es la gran diferencia con el hecho jurídico. El hecho jurídico sí puede ser lícito e ilícito. Netamente, el acto jurídico es un hecho lícito. ¿Está bien? Sí, profe. Ese hijo de mil, Fernando, lo que no tenía que decir después. Acá sí podemos equivocar. Acá podemos equivocarnos 34 veces. Pero después ya no. ¿Está bien? Entonces no tengan miedo acá de decir, expresen, saquen esa idea que tienen en su mente, porque de eso se trata eh, en la clase de repaso. Que digan lo que piensan, ¿sí? Para equivocarse acá y ya no en el examen. Así mismo, Fernando. Bueno. Y otra pregunta, los actos jurídicos pueden ser naturales y humanos. No, profe. Bueno. Ahora bien, la pregunta de mesa es, y creo que sí, acá te voy a anotar, porque mira, vos dijo según el artículo. Dice, según el artículo 1834 del Código Civil, los actos voluntarios solo tendrán el carácter de ilícito cuando. Y acá quiero que le contesten así. Los actos voluntarios, profesor, solo tendrán el carácter de ilícitos cuando fueren prohibidos por las leyes, por cualquier tipo de ley, profesor. Ordenanza municipal, puede ser otras disposiciones por algún tipo de autoridad. Segundo, si causan algún tipo de daño. Y tercero, siempre que se le impute culpa o dolo. Así de sencillo es la respuesta. Vuelvo a repetir. Según el artículo 1834 del Código Civil paraguayo, los actos voluntarios solo tendrán el carácter de ilícito cuando, te va a decir el profesor. Y le vas a contestar así. Los actos jurídicos, los actos voluntarios, profesor, solamente tendrán el carácter ilícito cuando fueran prohibidos por las leyes, si hubieran causado algún tipo de daño y siempre que les sea imputable algún tipo de culpa o dolo. Perfecto, respuesta correctísima.
Pregunta también, ¿cuándo se da el hecho como objeto y cuándo se da el hecho como fuente? ¿Y cuáles son las clasificaciones de los hechos según el Código Civil paraguayo? Vuelvo a repetir, ¿cuándo en este caso se da el hecho como objeto y el hecho como fuente? ¿Y cuáles son en este caso la clasificación de los hechos según el Código Civil paraguayo? La respuesta es la siguiente. El hecho como objeto siempre se va a dar cuando alguien esté obligado a hacer o no algún tipo de acción a favor de otro, ¿sí? Y el hecho como fuente se va a dar cuando sí o sí la causa que produce esa acción es sí o sí el derecho que le corresponde a otro. Esa es la respuesta correcta. Ejemplo del hecho como objeto podría ser la obligación de dar o de hacer. Y el hecho como fuente vendría a ser un ejemplo común, la usucapión, ¿sí? Y la clasificación de los hechos según el Código Civil paraguayo son tres: hechos naturales o hechos humanos, hechos positivos o hechos negativos, hechos simples o hechos complejos. Esos son los tipos de hechos según el Código Civil paraguayo. Bueno, vamos a un tema muy controversial también.
Bueno, seguimos. Bueno, voy a matar el ritmo que estoy dando para el desarrollo de la clase. Es a modo que nos alcance estas 2 horas. Por eso, hermano, que dicto un poco rápido las respuestas. Por eso pido siempre a los delegados que graben la clase, pero voy a decir las respuestas las preguntas más lentas. ¿Está bien? A ver, nos quedamos con el tema del derecho a la vida. Como les dije, es un tema muy controversial. Así que vamos a escuchar bien y vamos a dar las opiniones y vamos a respetar también las opiniones de los demás. Porque no se olviden, cuando comienza el derecho de uno, donde termina el derecho del otro. Así que cada quien tiene su opinión diferente, pero la ley es una. Así que se respeta, pero no se comparte. Bueno, hablamos del derecho a la vida. Leamos lo que dice el artículo 4 de la Constitución Nacional en lo que refiere al derecho a la vida. Dice: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Se garantiza su protección, vuelvo a recalcar, en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. Planteamiento del caso y pregunta de mesa. Fulanita tiene un retraso de 1 semana, ¿sí? Y le comenta a su amiga. En este caso, la amiga le recomienda que aborte, ¿sí? En este caso, la otra le dice: sí, yo no estoy preparada para ser mamá. Y si no le conoce a alguien, la otra le dice que sí, que conoce a alguien que puede hacerlo, inclusive con pastillita, inclusive con remedio yuyo, ya que es lo que apenas 1 semana, no es todavía una vida, es así chiquito, ¿verdad? O ponerle que luego de 10 días, 15 días haga eso. Bueno, ahora bien, la fulanita y la otra fulanita estarían atentando contra la vida de una persona o no. Primera pregunta. Segunda pregunta, espera, Norma. Segunda pregunta. Sí, ya que la ley es clara con el tema de que reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos, ella entiende que esos fines médicos es, en este caso, decidir si ella va a tener un hijo o no. La pregunta es la siguiente: ¿están interpretando de forma correcta la Constitución Nacional? ¿Están incurriendo en algún tipo de delito o no? Así mismo preguntó el año pasado a la mesa. Escucho sus respectivas respuestas. Sí, están incurriendo, profesor, porque en el artículo dice que se garantiza su protección en general desde la concepción. Muy bien, Bárbara. Ahora partamos del concepto científico, porque vamos a entrar en discusión. ¿Sí? La Constitución Nacional garantiza la protección de la vida humana desde la concepción. ¿Cuándo comienza la concepción? Desde el que el óvulo se une al espermatozoide. Atiendan bien la respuesta, Bárbara, pero por lo visto está muy bien informada. ¿Puedes repetir tu
respuesta, Bárbara, por favor. Desde que el óvulo se une al espermatozoide. Desde que el óvulo se une al espermatozoide, o sea que al día 1 ya hay concepción, Sí, o sea, ya hay vida. sí. Otra respuesta. Les prometo que va a ser la primera vez que todos van a estar de acuerdo si no contestan de otra forma. ¿Estamos todos de acuerdo con la respuesta de Bárbara? Sí, profe. Bueno, está bien. Ahí Ana ya contestó, está también de acuerdo con Bárbara y creo que la mayoría también. Y la respuesta es correcta, ¿sí? Porque no me vengan con el chiste. Bueno, esta es mi opinión, ¿sí? Ustedes pueden interpretar como se les cante la gana, pero que interpreten bien nomás, como decía un profesor de Derecho Procesal Penal, el de la cosa. Bueno, se garantiza su protección desde la concepción, ¿sí? Y cuando hay vida, ahí Bárbara le respondió, ¿sí? Ya cuando se genera esa fecundación, ¿sí? Cuando en este caso el óvulo y el espermatozoide se unen, forman la vida, ¿sí? En este caso desde el día 1 ya hay concepción, ya hay fecundación, ya hay vida. Entonces, si esa persona decide, en este caso, abortar a la 1 semana de quedarse embarazada, está cometiendo aborto y malinterpreta la Constitución Nacional cuando dice que la propia Constitución le protege a ella, ya que garantiza esa libertad de que ella pueda disponer de su propio cuerpo con fines científicos o médicos. Y malinterpreta, porque esos fines científicos o médicos es para algún tipo cierto de tratamiento o cuando quiere, por ejemplo, inclusive donar órganos, ¿sí? Yo conozco personas que han donado órganos cuando se encuentran netamente ya sin salvación alguna o en algún tipo de accidente. ¿Sí? Bueno, estamos todos de acuerdo entonces. Diferencia entre hechos y actos jurídicos, ya dijimos. Diferencia entre hechos simples y complejos, también tengo anotado acá. ¿Cuál es la diferencia entre hechos simples y hechos complejos? ¿Alguien me puede decir? Bueno, los hechos simples, Ana, Y te puedo leer si querés, profe. sí lee nomás, no hay problema. Los hechos simples son aquellos en los que la norma solo prevé la realización de un acontecimiento, como sucede con la muerte de una persona, la que produce todos sus efectos jurídicos por el acaecimiento de dicho hecho. Dice, no sé si está bien escrito acá en el resumen. No, Yo está nomás no sé seguramente leer mal bien. escrito. Pero está Sí. muy bien tu ejemplo, Ana. O sea, lo que dice tu resumen o tu libro, porque esos hechos simples netamente prevé aquella realización de un acontecimiento. Por ejemplo, muere la persona, ¿sí? Un hecho simple, muere la persona. Y el hecho complejo es lo que genera ese hecho simple. Murió esa persona. ¿Y qué va a generar? En este caso, la muerte de esa persona va a generar
netamente derechos y obligaciones a sus sucesores, o sea, una sucesión, para que yo pueda reclamar, en este caso, los bienes que le correspondiesen al causante, tengo que iniciar una sucesión. Y esos son los hechos complejos. Los hechos complejos son, en este caso, aquellos acontecimientos que generan esos hechos simples. Y esos hechos simples son netamente el acontecimiento, lo que ocurrió. ¿Se entiende la diferencia? ¿Puede explicar de nuevo, por favor, profesor? Bueno, los hechos simples. Los hechos simples son aquellos netamente que acaecen, ¿sí? O que acontecen. Por ejemplo, la muerte de una persona. Se murió esa persona. Esos son los hechos simples. Acaeció, aconteció, ya está. Un hecho simple, la muerte de una persona. O un hecho simple vendría a ser una persona que va y no se interna, va y, por ejemplo, se instala en una propiedad abandonada. Se instaló en una propiedad abandonada. ¿Y cuál sería el complejo? Lo que genera eso. ¿Qué va a generar que esa persona se instale en una propiedad abandonada en el transcurso del tiempo? La usucapión. La usucapión. ¿Sí? Y netamente la muerte de esa persona, que fue el hecho simple, ¿qué va a acontecer con la muerte de esa persona? La sucesión. ¿Sí? Esos son los hechos complejos, lo que genera los hechos simples. Y el hecho simple es netamente ese acontecimiento, lo que pasó o ese acontecimiento. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno. A ver. Los hechos jurídicos tienen por fin inmediato producir consecuencias jurídicas. Sí, No. Solamente los actos jurídicos tienen por fin inmediato producir consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos netamente son susceptibles de producir consecuencias jurídicas. Este tengo anotado lo que he contestado mal. Vuelvo a recalcar la pregunta y la respuesta. El hecho jurídico tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas. No. Solamente el acto jurídico tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas. Sin embargo, el hecho jurídico son susceptibles de producir consecuencias jurídicas. No es que su fin inmediato es la de producir consecuencias jurídicas. A ver. Bueno, el profesor también le va a decir una frase que es muy conocida, ¿sí? Con lo que refiere a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, y le va a preguntar lo siguiente: ¿a qué teoría me refiero cuando establezco o digo que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíba? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíba. Ese está en el artículo 9 de la Constitución, profesor. ¿Sí? ¿Y a qué teoría me refiero? La teoría de Kelsen. No. ¿Cuál es aquella teoría que dice que, en este caso, toda acción
que realiza una persona tiene que estar establecida dentro de la ley para que pueda estar sancionada. ¿Qué principio, qué teoría? Puede ser el Sería principio de autonomía de voluntad. teoría pura del derecho, sería, profe. No. En los principios de legalidad. Muy bien, Sinforiana, muy bien, Marcela. El principio de legalidad es claro cuando dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado lo que ella no prohíbe. ¿Qué es lo que te quiere decir acá? Te quiere decir que vos no estás obligado a hacer si no está establecido en la ley y vos tampoco estás obligado a ser sancionado si la ley no establece que tiene que ser así. ¿Sí? El principio de legalidad. El caso común es netamente los menores de 14 años de edad que no tienen reprochabilidad, ¿sí? No pueden ser sancionados, no pueden ser penados. ¿Por qué? Porque establece que en este caso tienen que estar cumplidos los 14 años de edad para que puedan ser, en este caso, reprochables. De la Unidroid ya hablamos. De los actos jurídicos también. Cuando netamente los actos voluntarios solamente tendrán carácter de ilícito también. Esperen que voy a abrir mi otra carpeta donde tengo las otras bolillas, tengo las preguntas. Según el programa, este es bolilla 2 o bolilla 3, porque yo tengo bolilla 3 acá. Bolilla 3 es de los actos jurídicos de la autonomía de la voluntad, ¿está bien? Sí, profesor, está bien. Estamos hablando entonces de la bolilla 3 ya. Lo que refiere al principio de legalidad, lo que refiere a la diferencia entre hecho y acto jurídico, que ya les dije, cuál tiene por fin inmediato. A ver, hace rato, no sé, Arturo creo que me contestó, me dijo, profe, esa autonomía, la voluntad, me dijo, ¿verdad? Y dijimos que era en este caso el principio de legalidad, pero también tengo anotado acá qué es la autonomía, la voluntad o dónde refiere el, el Código Civil paraguayo a lo que inmiscuye a la autonomía, la voluntad. El profesor le va a preguntar, en lo que refiere al principio de la autonomía, la voluntad en nuestro ordenamiento jurídico, ¿en dónde está establecido? Y le van a decir, en el artículo 715 del Código Civil paraguayo, en donde establece claramente que las convenciones hechas en los contratos forman parte de una regla a la cual deben de someterse como a la ley misma y deben de ser cumplidas de buena fe. En simples palabras, acá te quiere decir que la autonomía de la voluntad significa que al momento que el sujeto A y el sujeto B realizan un acto jurídico, ese acto jurídico va a ser válido siempre y cuando exista un acuerdo entre partes o una expresión de voluntad libre y sin presión. Cuando existe esa expresión de voluntad libre, sin presión, estamos refiriéndonos a la autonomía de la voluntad. ¿Y dónde está establecido la autonomía de la voluntad dentro de nuestro código? En el artículo 715 del Código Civil paraguayo. A ver,
¿Qué pasa si Bárbara viene y me dice, profe, yo quiero hacer un contrato de compra y venta contigo de tu vehículo porque demasiado me gusta tu auto y quiero comprar tu auto, me dice Bárbara. Yo le digo, no hay problema, vamos a hacer un contrato privado entre vos y yo. Y ella me dice, sí, profe, pero yo no tengo dinero para pagarte, me dice. Pero mi papá suele traer del extranjero así piel de animales y eso. No querés para tu sala así, tiene así piel de animales exóticos, eso, profe. Inclusive consiguió un cuerno de rinoceronte cuando se fue en África. Todo eso te puedo dar, sí, porque efectivo no tengo, me dice Bárbara. Pero vamos a estipular en el contrato eso, profe, sí, porque después no quiero que diga que yo te quedo debiendo o qué. Y hacemos eso, ese contrato, donde se establece que Bárbara, que el auto cuesta 40 millones de guaraníes y que Bárbara hace entrega por valor de 10 millones, una piel de cocodrilo, otra piel de un alce y un cuerno de rinoceronte, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la autonomía de la voluntad y sus restricciones que está en su programa, ¿es válido ese contrato o no? Sí es válido, profe. ¿Mm? Sí es válido. No, ¿No? Sí es válido. ¿Quién me dijo que sí? Yo dije, profe. Y después otra respuesta. Yo digo que no. No, anda. Juan, ¿vos dijiste que sí o que no? Yo dije no, que sí, profe. ¿Y Yo vos, digo que Javier? no. no puede ser porque el tema Está de prohibido. cuerno de Está rinoceronte prohibido está la venta de prohibido y animales. no es legal. Entonces, eso ya anula el contrato. Muy bien. Siempre y cuando atente contra la moral, las buenas costumbres, el orden público y la ley misma, esa autonomía de voluntad va a ser inválido, ¿sí? En simple palabras, el profesor le va a preguntar, ¿cuáles son las restricciones a la autonomía de la voluntad? Y la respuesta es la siguiente. La restricción a la autonomía de la voluntad va a establecerse siempre y cuando no atente contra la moral, las buenas costumbres, el orden público y la ley misma. Principio unidroid, ya dijimos, eso está en cabulilla por eso. Sí, porque si se acepta estos tipos de contratos, imagínense cada cosa que se va a poner por escrito en los contratos. Sí, obvio. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el fin inmediato del acto jurídico? ¿Cuál es el fin inmediato del acto jurídico? Bueno, vamos a partir en este caso en lo que sería un acto jurídico, ¿sí? Acuérdense que tiene que ser lícito, ¿sí? Tiene que ser voluntario, tiene que ser humano, ¿sí? En este caso, ese fin inmediato siempre va a ser en este caso el acto jurídico, ese interés que existe entre las partes para poder modificar, para poder conservar, para poder crear o inclusive para poder extinguir esos derechos.
Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el fin inmediato del acto jurídico? El fin inmediato. En los actos jurídicos dice que todos los eh, contemplarse. Yo creo que el fin sería hacer justicia, creo, por la Generar tecnología. consecuencias jurídicas. Sí, Janina, y no, Javier. La justicia es un concepto amplio, muy amplio. No digas nunca eso porque vas a ahondar muchísimo tu respuesta y te va a preguntar concepto de justicia, diferencia entre igualdad y equidad, diferencia entre libertad y la autonomía de voluntad. Quilombo te va a hacer el profesor si le decía así, Javier. Netamente decirle así como te digo. El fin, O sea, el fin inmediato del acto jurídico va a ser siempre ese interés entre las partes de crear, modificar, poder conservar o poder extinguir o generar esa consecuencia, como dice Janina. ¿Está bien? sí, profesor. Porque si yo hago un contrato contigo, Javier, mi fin inmediato no va a ser hacer justicia. ¿Sí? Va a ser crear, modificar, conservar. Por eso está muy bien así lo que hace Javier. Él participa, él dice lo que piensa, entonces ya sabe lo que está mal y entonces en el examen va a decir bien. Por eso quiero que participen y digan lo que piensan, ¿sí? Lo que piensan, perdón. ¿Por qué? Porque acá estamos para equivocarnos, acá nadie sabe más que nadie. Acá estamos para equivocarnos y para luego hacer de forma correcta en el examen. Bueno, los actos voluntarios e involuntarios. Podemos decir que los actos voluntarios son principalmente aquellos en donde el sujeto obra con todos los elementos de la voluntad, ¿sí? ¿Y alguien me puede decir cuáles son los elementos de la voluntad? Discernimiento, intención y libertad. Muy bien, William. Muy bien. Discernimiento, intención y voluntad, ¿sí? Cuando una persona actúa con discernimiento, con intención, actúa con voluntad, está actuando netamente de forma voluntaria, ¿sí? ¿Y cuáles son aquellos hechos involuntarios? Y la respuesta es simple y sencilla. Los hechos involuntarios son todos aquellos a los que le falten algunos de los elementos de la voluntad. Por tanto, al no reunir todos estos tipos de requisitos que vendría a ser los elementos de la voluntad, el hecho es involuntario, ¿sí? Pregunta de mesa. Según el Código Civil paraguayo, ¿cuáles son aquellos actos sin discernimiento? Siempre se va a juzgar sin discernimiento aquellos actos que son realizados por personas que están inhabilitadas o aquellos interdictos, también aquellos menores de 14 años o aquellas personas privadas de razón. Esos son netamente aquellas personas que juzgarán como que actuaron sin discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? También pregunta en la mesa. ¿Qué es el discernimiento? Es esa capacidad o esa facultad que tienen esa persona de poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Eso es el discernimiento.
Siguiente pregunta. A ver, un sordo y ciego, y mudo otra vez. Está sordo, está ciego y está mudo, ¿sí? En este caso, que puede o con discernimiento o no. Sí, Para mí que sí, Sí, profe. porque no habla de su mente, de su discernimiento generalmente de la mente. A ver, otra pregunta. Para mí que no, profesor. ¿Qué es la libertad? Diego. No, para mí que no, nomás digo. Bueno. La libertad. Mucho preguntó eso en la mesa, profesor. ¿Qué es la libertad? También preguntó diferencia entre equidad e igualdad. ¿Qué es la libertad? Hacer lo que uno quiere. ¿O no? La libertad siempre va a ser, en este caso, la ausencia de violencia. Cuando una persona actúa de forma libre, sin presión alguna y netamente cuando exista esa ausencia de violencia y no atente contra la moral y las buenas costumbres. Eso es la libertad. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre igualdad y equidad? La igualdad, profesor, es darle a cada uno por igual las cosas. Y la equidad es darle a cada uno lo que le corresponde. Está bien, Diego, está bien. Está en tu respuesta. Siempre la igualdad va a ser dar a cada uno, ¿qué cosa? ¿Qué es la igualdad? Dar a cada uno, ¿qué? Cuando digo dar a cada uno lo suyo y cuando digo dar a cada uno lo que corresponde, ¿qué es? Equidad es lo que corresponde. Lo que corresponde sería equidad. Igualdad. El profesor planteó un caso así. Viene Bárbara, ¿verdad?, a mi estudio jurídico con un currículum impresionante, ¿sí? Bárbara recorrió los 4 estudios jurídicos y quiere venir a mi estudio jurídico porque a ella le interesa la parte penal y sabe que yo soy muy buen abogado penalista. Y viene y me dice, profe, escuché que está buscando para tu asistente y acá está mi currículum. Bueno, yo veo el currículum de Bárbara, espectacular ella. Término medio, espectacular. Excelente alumna, referencia espectacular. Y bueno, le digo, bueno, Bárbara, ¿sabes qué? Te voy a aceptar mi estudio jurídico, pero sabes que también Janina vino y presentó su currículum y también quiere trabajar. A las dos les voy a aceptar sin problemas, ¿sí? Pero en este caso, Janina no tiene la preparación que tiene Bárbara, ¿sí? Janina me llamó su mamá, que es mi amiga, y me dijo, ¿verdad?, que le dé un lugar en el estudio jurídico. Y yo a Bárbara le estoy pagando sueldo mínimo y a Janina sí que le estoy pagando los 5 millones. No hay equidad. ¿Hay igualdad? ¿Hay equidad o no? ¿Dónde hay igualdad y dónde hay equidad? Hay.
Igualdad de que le diste el mismo trabajo, o sea, que tiene el mismo trabajo y equidad no hay en los Claro. sueldos. Así mismo, ¿por qué? Porque quién debería de tener más sueldo, ¿verdad? Bárbara. Por su capacidad, por todo, ¿verdad? Pero yo le doy mejor sueldo a Janina porque su mamá es mi amiga y me llamó y nos conocemos hace años y bueno, ¿verdad? Entonces siempre la equidad va a ser dar a cada uno lo que le corresponde. No digan más que la equidad es dar a cada uno lo suyo, porque dar a cada uno lo suyo, bueno, le di el trabajo a las dos, ¿sí? Le di igualdad a los dos, pero no le di la equidad que es dar a cada uno lo que les corresponde. Cosa que ni acá ni en 200 años va a pasar en la práctica de nuestro país. Pero bueno, sigamos. A ver. ¿Cómo debe de ser en este caso la declaración de voluntad de esa persona? Y esa declaración puede ser expresa o positiva y puede ser tácita también, ¿sí? Cuando yo hablo de declaración expresa o positiva, me refiero a esa manifestación que esa persona realiza de forma verbal, de forma escrita o por signos inequívocos. ¿Qué es lo que son los signos inequívocos? Preguntó mucho el profesor en la mesa eso. ¿Qué son los signos inequívocos? ¿Alguien me puede decir? Sería levantar la mano en una subasta. Sí, Norma, muy bien. Levantar la mano, asentar con la cabeza, con el dedo, con todo eso son signos inequívocos. ¿Sí? Y tácita. ¿Alguien me puede decir la manifestación tácita? ¿Qué es lo que es la tácita? Ese no sería la declaración positiva de la voluntad, no sé si estoy bien. Pero sí, está muy bien. La declaración positiva de la voluntad. Pero ¿qué es la declaración tácita? Escrita. Expresa positiva es la escrita, pero la tácita, ¿qué es? El silencio puede ser una manifestación tácita. Sí, así mismo, el silencio es una manifestación tácita. ¿Por Profe, qué? Porque, sí, decime, Aaron. profe, yo tengo aquí, dice, quien no expresa una voluntad en contrario, cuando debe hacerlo se ve que consiente, dice, artículo 282. Muy bien. ¿Qué significa eso? Diego, antes de contestar. No, y sería una manifestación por los actos, ¿verdad? De una persona más o menos. Creo yo. Sería cuando debería de rechazar o callarse. No rechaza, se calla, significa tácitamente que acepta. Sí, Javier, está bien, pero atiendan bien si tienen su código a mano. Por eso cuando estudiamos obligaciones, su código en mano. Para la próxima, ¿sí? El artículo 282 dice claramente, ¿puedes leer, Bárbara, por favor? Sí, profe, te leo. Dice, la manifestación tácita resultará de aquellos actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, siempre que no se exija una declaración positiva o no exista otra expresa en sentido contrario. El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior de la gente. La manifestación de la voluntad solo se presume en casos previstos expresamente por la ley. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Para ¿Qué quiere decir eso? En la parte civil, ¿sí? Porque el profesor va a hacer la pregunta. Va a querer que le expliquen
qué significa el silencio en la parte civil y qué significa el silencio en la parte penal, también le va a decir. Porque existe una gran controversia, ustedes el día de mañana van a ser abogados, tienen que saber, si yo realizo una demanda civil, ¿sí? Una demanda civil, qué sé yo, a ver, ¿quién le voy a poner como ejemplo acá? Ya, Bárbara, yo le puse ya. Bueno, en este caso le demando a Evelyn, ¿verdad? Le demando a Evelyn por indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Le demando a Evelyn por indemnización y perjuicios, ya que ella, en este caso, me chocó, me partió la pierna y nunca se hizo responsable, ¿sí? Y yo le demando en la parte civil por indemnización de daños y perjuicios por accidente de tránsito y le pido 200 millones de guaraníes. Bueno, si yo le notifico a Evelyn de la demanda, le llega a su domicilio, a su lugar de trabajo, y el UGIER hace, en este caso, su informe de que la señora fulana de tal ha sido notificada de la demanda realizada por fulano de tal. Ella tiene 18 días para contestar esa demanda. Si ella no contesta en el plazo perentorio de 18 días, se tiene por asentada todo lo susodicho por la parte, ¿sí? O sea, ella no contestó y se tiene por cierto todo lo que yo manifesté en la demanda. Si ella no contesta, ¿sí? Eso es la parte civil. Ahora bien, en la parte penal, yo le denuncio a ella por lesión grave, ¿sí? Porque por culpa de ella perdí mi pierna. Yo venía en la moto, ella cruzó luz roja, caure y me chocó y partió mi pierna. Y les cito en el Ministerio Público para que declare, ¿sí? Para que en este caso haga una declaración indagatoria. Ella puede abstenerse a declarar y en la parte penal, si se abstiene a declarar, no significa que ella es culpable. ¿Por qué? Porque existe el derecho a la abstención o al no declarar y no significa que ella hizo. Entonces sepan bien esa diferencia porque le van a preguntar. Profesor, ¿puede volver a repetir? Justo mi internet, tuve inconveniente con mi internet. Sí, Norma, no hay problema. Gracias. Vuelvo a recalcar. ¿Qué significa el silencio o el hecho? Estamos hablando en lo que refiere a la expresión tácita, la manifestación tácita, ¿sí? Cuando una persona no contesta o no se manifiesta o se guarda silencio. En el derecho civil es una cosa, en el derecho penal es una cosa. En el derecho civil, si yo le notifico a Evelyn de una demanda de indemnización y perjuicios, ella no contesta en 18 días, se guarda silencio, quiere decir eso, se tiene por asentado todo lo susodicho por mi parte, ¿sí? Sin embargo, en la parte penal, si yo le denuncio ante el Ministerio Público por lesión grave, se le cita una audiencia indagatoria y ella se abstiene a declarar, no significa de que ella es culpable o de que ella esté asentando lo que yo estoy diciendo. En la parte penal, el silencio no otorga como la parte civil, ¿sí? Porque está en su derecho de abstenerse. Eso estaba explicando Norma. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, a ver. Ya hablamos del valor del silencio, en lo que le estaba desarrollando ya prácticamente dijimos también lo que refiere al valor del silencio, tanto en el derecho privado como en el derecho público, en el derecho penal, en el derecho civil,
La teoría de la autonomía de la voluntad también ya hablamos. Las demás bolillas repiten generalmente algunos puntos. Bueno, la bolilla 5 que habla de los actos ilícitos, vamos a desarrollar ahora como última bolilla, en estos últimos minutos que quedan de la clase. Vuelvo a repetir, ¿a qué principio? Porque tengo anotado acá, principio tal cosa. ¿A qué principio me refiero cuando digo nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado lo que ella no prohíbe? Para recalcar nomás. Principio de legalidad. Principio de legalidad. Muy bien, Patricia. Bueno, siguiente punto. ¿Cuáles son los elementos de la ilicitud? Vuelvo a recalcar. ¿Cuáles son los elementos de la ilicitud? Tenemos dos tipos de elementos. La voluntariedad del acto y la antijuridicidad del mismo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los elementos de la ilicitud? Son la voluntariedad del acto y la antijuridicidad del mismo. El profesor le va a pedir que usted les explique qué significa los elementos de la ilicitud. Te va a preguntar. A ver, Bárbara, decime cuáles son los elementos de la ilicitud y él le va a responder. Son la voluntariedad del acto y la antijuridicidad del mismo. Pero, en este sentido, le va a preguntar, a ver, explícame, ¿qué entendés por voluntariedad del acto y qué entendés por antijuridicidad del mismo? Y quiero que en su mente se hagan una idea. Y quiero escuchar su respuesta así para saber qué es lo que piensan, luego vamos a la respuesta correcta. ¿Qué significa, en este caso, los elementos de la ilicitud, la voluntariedad del acto y la antijuridicidad del mismo? ¿Qué entienden por eso? La antijuridicidad sería la transgresión de una norma jurídica. Sí. ¿Y la voluntariedad del acto? Y que uno está Sería consciente de lo que está el haciendo. dolo, la culpa. ¿Y cómo unirías esas dos respuestas tuyas? ¿Cómo sería para vos un acto ilícito? Me contestaste súper bien. Me dijiste que en este caso la antijuridicidad es la violación de una norma, es la Cuando, voluntariedad del acto. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, juntar la voluntariedad del acto y la antijuridicidad del mismo? Háganse la idea en su cabeza. cuando uno sabe que no debe hacer y está escrito que no tiene que hacer y hace. Muy bien, Javier. Sí, así, simple y sencillo. En este caso, yo soy consciente de que estoy realizando un acto ilícito, pero de igual forma estoy haciendo ese acto ilícito transgrediendo una norma jurídica, ¿sí? Porque siempre traten de decirle al profesor, la ignorancia de la ley no se presume. ¿Qué significa que la ignorancia de la ley no se presume? Que vos no podés decir, yo no sabía. Ah, mira, pues yo no sabía que estaba prohibido. O, yo no sabía que así era. ¿Sí? Como por ejemplo, le doy un ejemplo de un cliente mío, un usurero. ¿Verdad? El tipo tiene mucha plata, es usurero. Y qué sé yo, viene Javier y le dice,
fulano, préstame, da 20 millones y el tipo le dice, ¿y vos qué tenés de garantía para darme? Y tengo mi camioneta que vale 40. Y bueno, dame esa en prenda. Si vos no me pagan 2 meses, yo me quedo con tu camioneta. Estás haciendo usura porque va más del porcentaje establecido por ley para que le pueda devolver ese dinero, ¿sí? Y a este cliente le denuncian por usura, le denuncian por estafa y por apropiación, ¿verdad? Y yo le dije, bien, cállate, vos no vayas a decir nada porque tenés tu derecho a abstenerte y yo voy a argumentar por vos. Y se va y cede a la presión del asistente, ¿verdad? Y él le dice a la asistente fiscal, le dice, doctora, yo no sabía que esto estaba prohibido, yo le presto más plata a ellos y si no me devuelven me quedo con sus cosas, ¿sí? Vos no podés decir que vos no sabías que estaba prohibido, vos no podés decir que netamente vos no sabías que así estaba establecido, o que no leíste o que no te enteraste, no. La ignorancia de la ley no se presume, así que nunca digan eso. Ahora bien, tengo otra pregunta anotada acá, lo que refiere a la ilicitud. ¿Qué es la ilicitud para el doctor Bonifacio Ríos y así también para el doctor Martínez Simón? Y siempre la ilicitud para el doctor Bonifacio Ríos y para el doctor Martínez Simón también. La ilicitud se va a dar cuando ese acto voluntario se manifiesta contra una prohibición legal, ¿sí? Es decir, ese acto que se realizó va en contra de un mandato o de una norma establecida. Eso es el concepto correcto de lo que es la ilicitud para el doctor Bonifacio Ríos y para el doctor Martínez Simón. Profe. ¿Y acaso eso no es luego para todos la ilicitud? Porque una norma, una ley está a sabiendas violando, es ya ilicitud. ¿O hay otro concepto, profesor? Hay varios conceptos. Ahí vos puedes practicar la ilicitud netamente si estás actuando sin discernimiento, pero si yo estaba acá luego y yo no puedo medir entre lo bueno y lo malo, no estoy haciendo un acto ilícito, ¿sí? Profe, Sí, ¿puedes repetir la parte donde dice yo anoté se da cuando el acto voluntario se manifiesta contra? voy a repetir sin problema. Para el doctor Bonifacio Ríos y para el doctor Martínez Simón, la ilicitud se da cuando ese acto voluntario se manifiesta contra una prohibición legal o contra un mandato legal, ¿sí? Sí, profe, gracias. Y Javier dijo, y no es lo para todo eso y obvio, y legalmente es demasiado obvio la respuesta, ¿verdad? Pero ustedes no se hagan de lo inteligente y de lo vale en la mesa. Ustedes hagan de lo sorprendido. Ah, mira un poco, che. ¿Entiendes? A usted le conviene eso, ¿sí? Usted hace lo bueno en la mesa, es lo que sí, porque si se van a hacer de los vale y de lo saben todo, tienen que estar muy seguros del desarrollo de sus bolillas. Porque en la mesa le va a preguntar, y en el libro está, qué es la ilicitud para el doctor Bonifacio Ríos y qué es la ilicitud para el doctor Martínez Simón. ¿Alguien me puede decir la respuesta? Cuando el acto voluntario se manifiesta contra una prohibición legal o contra un mandato legal. Muy bien, Patricia, muy bien. Palabras claves, prohibición y mandato legal. Sí, Javier. Luego, toda esta oleada de ilicitud, que son conceptos fáciles, la transgresión a normas jurídicas, vuelvo a repetir, pero es ese concepto lo que quiero que sepan. Cuando hay ilícito, ¿sabes? Lo de las transgresiones es una norma legal. Ahora bien, otra pregunta que tengo es, ¿cuáles son las consecuencias
jurídicas o aquellas sanciones que traen o que acarrean un acto ilícito, y netamente lo más común es la nulidad de un acto o la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, ¿cuáles serían aquellas consecuencias jurídicas que acarrean la sanción de un acto ilícito? La nulidad del acto y la indemnización de daños y perjuicios. Ejemplo. Bueno, viene Patricia y me dice, che, profe, necesito 30 millones de guaraníes urgente porque me metí en un problema grave y necesito para solucionar 30 millones de guaraníes. Y yo le digo, mira, yo te puedo prestar ese dinero, no hay problema, te voy a prestar ese dinero, pero me vas a dejar tu auto. ¿Sí? Ella tiene un Audi que le dejó su papá luego en su sesión y que vale por los 90 palos. Y yo le presto 30 millones a ella y como que en este caso ella necesita la plata y no tiene nadie quien le preste porque debe por todos lados, yo me quedo con su vehículo. ¿Sí? Y luego a ella le va bien, otra vez recupera, en este caso, su estabilidad económica y contrata a un abogado y le comenta, le dice, mira, yo le vendía a una persona un auto que vale casi 90 millones y me compró por 30. Yo no puedo recuperar otra vez ese vehículo y le devuelvo su plata con los intereses porque ese vehículo vale mucha plata. En ese sentido, ella puede reclamar otra vez y pedir la nulidad de ese acto que se realizó. ¿Por qué? Porque se actuó en este caso con malicia y a sabienda de la situación de ella, ¿sí? Ella en este caso estaba en un estado de necesidad y yo me aproveché de eso. O sea, yo estaba haciendo lo que es el caso común de la usura, ¿sí? Entonces ella puede reclamar otra vez. ¿Y cuál es la sanción aplicable a ese acto ilícito que yo hice? La nulidad del acto jurídico. Entonces ella puede volver a recuperar su vehículo y devolver a mí la plata con los intereses que la ley establece. Otro tipo de sanción es la indemnización de daño y perjuicio. Es lo que le hablé. Al realizar un acto ilícito, que si yo, Patricia se iba, Kaura cruzó luz roja, la atropelló a una persona, no le mató, pero perdió la pierna y ya se tienen que hacer cargo de eso. Entonces, una sanción a ese acto ilícito es la indemnización de los daños y perjuicios. Parece fácil, pero luego se olvidan de las respuestas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las sanciones a la ilicitud? ¿Qué van a contestar? Nulidad, 1. Indemnización, otro. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos o los supuestos para que exista la responsabilidad en cuanto al daño según el Código Civil paraguayo? O sea, ¿cuáles, en este caso, los requisitos para que esta persona pueda hacerse responsable por los daños y perjuicios ocasionados? Son 4 los requisitos esenciales que tienen que tener ese acto. Primeramente, tiene que haber un daño causado. Segundo, la antijuricidad, o sea que la conducta tiene que estar establecida dentro de la ley. La imputabilidad, que pudo haber sido por dolo o pudo haber sido por culpa. Y la relación de causalidad, o sea, del porqué del hecho. Pasó esto porque yo hice esto. Esos son los 4 requisitos para que exista, en este caso, la responsabilidad por algún tipo de daño o acto ilícito ocasionado a otro o a otra persona.
¿Alguien me puede decir la diferencia entre culpa y dolo? Tengo acá anotado El algunas dolo, la preguntas. intención y la culpa sería la impericia, la negligencia del sujeto en algún acto o oficio. Muy bien, William. Sí. Muy bien, William. Así mismo. A ver, otra pregunta esta bolilla. Después ya son todo teorías que tienen que leer, porque las teorías en cuanto a causa eficiente es lo que preguntan mucho. Siempre la teoría de la causa eficiente es ese nexo causal que existe entre el hecho, o sea, entre la persona y el hecho. Patricia se iba a Caura y cruzó luz roja y por eso le atropelló. Si Patricia no cruzaba luz roja, no le iba a atropellar. Esa es la teoría de la causa eficiente, del por qué, el nexo causal del hecho. Ya hablamos acá de los factores de atribución de responsabilidad civil, o sea, ya dijimos que era equidad, responsabilidad. Bueno, esto quiero hablar. Atiendan bien. Y el último punto, luego ya vamos a dar por terminado la clase. ¿Qué es lo que es la responsabilidad refleja según el artículo 1843 del Código Procesal Civil? Bueno, atiendan bien, porque le voy a plantear un caso y díganme si los padres son o no son responsables. No sé si se acuerdan de este caso de esos menores esos chicos, niños, por así decirlo, porque son adolescentes. Un caso muy conocido el año pasado, un colegio muy conocido, creo que en Lambaré, que abusaron de sus compañeritos de colegio. No sé si se acuerdan. Sí, profe. Bueno, en este caso, los autores del hecho eran menores de 14 años de edad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos, al ser menores de 14 años de edad, no son imputables. ¿Por qué? Porque todavía no tienen grado de reprochabilidad. Y al no ser reprochables, no se cumple con uno de los requisitos legales para que puedan ser responsables de un hecho. ¿Sí? Ahora bien, el código habla de la responsabilidad refleja. Los padres pueden ser condenados o pueden ser, en este caso, imputados por los hechos realizados por sus hijos. No, profesor, porque cada hecho es responsable uno mismo. Muy bien, Javier. ¿Por qué? Porque netamente en la parte penal, cada persona es responsable por sus actos. No puede, en este caso, una tercera persona, sus padres, poder ser imputados por el hecho de otro. Pero sí en la parte civil, tiene la responsabilidad, refleja los padres y los directores de colegio también, porque habla el artículo 1843, habla su código, dice, los casos de responsabilidad refleja según el artículo 1843 del Código Procesal Civil son padres que responden por los ilícitos de sus hijos menores bajo su custodia, tutores y curadores por los actos de sus pupilos, directores de colegio por los actos de sus alumnos menores de edad mientras permanezcan bajo su custodia, artesano por los actos de sus aprendices bajo su custodia, el Estado por los funcionarios públicos que cometieran actos ilícitos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿los padres son responsables civilmente o no? Sí, profesor. Civilmente sí, profe. Sí, civilmente sí, o sea, se va a poder hacer una demanda de indemnización y prejuicio por daño moral a los padres de los autores del hecho y también a los directores del colegio. ¿Se entendió esa parte? Excelente, profe. profesor. Muchísimas gracias. Se entendió bien. Bueno, y con esto doy por terminado la clase de hoy. A ver, yo le voy a tirar a Juliana mi página del Instagram
Y ahí yo doy algunos tips y eso algunas veces suelo hacer así enlaces de cómo hago mis simulacros para los exámenes orales, de las clases y eso que doy. Por ahí si les interesa también clases de oratoria. Y también quedé en que le iba a pasar el enlace de mi página web, entonces pueden, en este caso, entrar ahí y me escriben nomás también sin problema por ahí si quieren clases particulares de cualquier materia de todo lo que refiere a la carrera de Derecho, del primer semestre hasta el último semestre, todas las materias enseño. Y bueno, no sé cuándo vamos a dar otra clase de repaso, voy a coordinar con Juliana y quedamos así. No sé, Diego, si voy a estar en la mesa, me suelen llamar un día antes nomás, no sé. Pero, como les digo, yo les aconsejo, una vez que desarrollemos todas las bolillas, nos reunamos y hagamos el simulacro. Sí, el simulacro, el examen oral en la casa de alguien, en la facultad o donde sea. ¿Sí, Ana? Profe, en el caso que justamente mencionaste ahora que yo quiera la clase del simulacro para el examen oral, ¿qué costo tiene? Y eso me escriben Podemos y hacer, no te preocupes, podemos hacer, nosotros queremos continuar con la clase de repaso hasta la semana que viene. Tenemos 2 clases más pactadas con el profe. Habíamos quedado en que íbamos a hacer 5, incluyendo la presencial, para probar, ¿verdad? Para hacer el simulacro del examen oral. Y podemos coordinar más en base a si los compañeros les agrada la idea, si quieren hacer, entonces podemos coordinar y hacemos sin problema. Yo particularmente quería opinar sobre este Claro que tema. sí, compa, yo sí quiero, interesadísimo lo. Sí, es que yo le conozco al profesor y es excelente y me gustaría continuar con esto virtual y también ir a la mesa a practicar antes de ir a oral con los profesores, porque realmente es una materia muy difícil, ¿verdad? Y con este profesor que tenemos que es excelente, creo que vamos a llegar. Por mi parte, sí apoyo Juliana y cuenta conmigo. Genial, De me mi parece bueno, parte bien. también. quedamos así entonces, Juliana, me avisas en la próxima clase y eso. ¿Está bien? Súper, muchísimas gracias, profe, por la clase de hoy. Excelente. Vale. Muchísimas gracias a todos también Buenas por noches a Gracias, participar. profe, todos y gracias, Gracias, excelente profesor. como hasta Gracias, siempre. luego. Juliana. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, gracias.